Y ya está, llegó el día, llegó la hora. Son casi las 7:30 en punto, puntuales como los franceses y como los chilenos que hemos aprendido también de ellos en tantos años, ¿no? Los quiero saludar a todos ustedes, agradecerles la invitación que les hemos hecho esta tarde, un tiempo para que nos detengamos, nos tomemos un cafecito aquí en Post Café, esperando que sea el primero de muchos encuentros más. La idea es conversar de lo que nos está pasando justamente, en realidad lo que les está o no pasando a nuestros hijos, que sabemos se relaciona irremediablemente, está muy ligado con toda la dinámica familiar, de ahí la importancia de conversar sobre este tema, una dinámica que además se ha visto súper trastocada de manera extraordinaria con la crisis sanitaria que también ha derivado en una delicadísima crisis económica y social. No se preocupen, no voy a hablar yo sola, no tendría que contarles, salvo lo que ha sido mi experiencia estos meses encerradas con marido, dos adolescentes y una niñita de 9 años, pero no voy a hablar de eso, así es que les presento de inmediato a otra apoderada que ahí aparece, Cibele Pasos. Es apoderada, como les digo, psicóloga, terapeuta transpersonal y familiar. Hola Cibele, ¿cómo estás? Bienvenida a esta conversación. Hola Marichu, muchas gracias. Gracias Centro Padres y la Alianza Francesa por la invitación. Para mí es un honor estar acá. Me encanta hablar de salud integral, es mi pasión. Me dedico a eso a varios años ya. Y la verdad que muchas gracias también a todas las personas que están presentes virtualmente. Así es, buenísimo. Justamente antes de comenzar, te dejo a ti aquí en la pantalla, ¿no? Para todos quienes nos estén siguiendo por redes sociales, Facebook Live, etcétera, para que nos hagas una introducción, un contexto justamente de esta salud integral en cuarentena. ¿Cómo se llama esta post café? Ujú. Bien, estamos entonces, 2020 parte con una pandemia, la cual deriva entonces a varias consecuencias que son realidades de la cual no podemos escapar. Distanciamiento social, aislamiento social, tenemos, ahí va la presentación para que puedan acompañar. Aislamiento social, entonces, como decía, tenemos lo que es la crisis económica que muchos ya le están llegando de cerca, todos los países a nivel mundial también, y todo eso nos ha obligado a salir de nuestra zona de confort. Ya. Y dentro de esta realidad mundial que todos estamos sometidos, aparece entonces lo que son las subrealidades, las realidades que son individuales de cada persona según lo que vive cada familia. Y eso va a estar influido por varios factores, como por ejemplo la subjetividad, como cada individuo vive esa realidad, así como también la personalidad, el temperamento y con eso entonces el carácter, la calidad vincular de las personas que conviven, sean los familiares, la pareja, con los hijos, los papás con los hijos, porque no es lo mismo estar en un ambiente familiar donde les es grato, donde hay amor, cariño, respeto, a un ambiente familiar donde hay gritos, amenazas, castigos, no es lo mismo. Así como también no es lo mismo y que también otro factor que influencia bastante son las creencias de cada uno, así como también la vivienda, porque no es lo mismo pasar una cuarentena en un departamento, en una casa, a estar empleado, a estar desempleado, o también con quienes vivimos, si con la pareja, si con un hijo, o dos hijos, o cinco hijos, así como también lo mismo tener hijos en edad preescolar, a edad adolescente, o todos adolescentes, ahí las realidades van a ser diversas y por lo tanto los tips son y números para cada familia. Siempre entonces hay que trabajar de una manera individual, con cada familia de una manera única y con las singularidades también, con la subjetividad de cada persona, de cómo lo interpreta la realidad que estamos viviendo. Entonces, la salud integral, para poder hablar de salud integral, tenemos que tener presente de que hay que haber un contexto que abarque el todo, ¿ya? Es el estado de bienestar físico, mental, emocional, social y espiritual del ser humano. Uh -huh. Debemos mirar como un todo también social, no solamente enfocarnos hacia nosotros en nuestra salud integral, sino también la salud social, que todos estemos enfocados a que dentro de nuestra familia, con la sociedad, porque el post-cuarentena también no va a ser algo fácil. Por eso es muy importante poner el foco en la salud integral, estar atento a lo que estamos viviendo en nuestra individualidad,
porque el tener un bienestar físico, mental, emocional, social y espiritual nos va a permitir un sano desarrollo personal y espiritual, ¿sí? Y es posible entonces alcanzar ese estado de bienestar estando en la situación en la cual estamos. Yo pienso que sí, pero debemos tener presente varios factores, ¿sí? Tenemos que estar atentos, muy atentos a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, acoger esos pensamientos, esas emociones, sean negativas, sea de tristeza, de rabia. Tenemos que estar atentos si estamos pasando por un cuadro de estrés, para evitar llegar a un cuadro de estrés crónico, ¿sí? Para que no avance también a un burnout o a una depresión, u otros trastornos como el trastorno obsesivo compulsivo, crisis de pánico, de ansiedad, trastorno delirante de la conducta alimentaria y un sinfín de trastornos que podría traer como consecuencia del encierro. Entonces, para prevenir estas enfermedades es muy importante que nosotros estemos atentos a evitar aquellas situaciones que nos elevan el cortisol a la sangre, ¿sí? Tanto el cortisol como la adrenalina. Eso es un foco que tenemos que tener puesto, como por ejemplo en lo que es la alimentación, que sea alimentación saludable, porque no hidratarnos bien, no tener una buena alimentación, no tener un buen sueño, cuidar de la higiene de sueño, todos estos factores van a elevar el cortisol de la sangre de nuestro cuerpo y eso va a ser un desmedro de nuestra salud mental, porque es un todo. No podemos hablar solamente de salud mental. Para hablar de salud mental hay que hablar de salud física, hay que hablar de salud emocional, porque somos un ser integral. Entonces, además de eso, tenemos que poder tomar sol, ni que sea por un rayito de la ventana, reducir el uso de pantallas, establecer rutina, límites, tanto sea rutinas de alimentación como desayuno, almuerzo, cena, así como también de tratar de mantener la rutina dentro de lo máximo que podemos como cuando no estábamos en esta situación. Erradicar los gritos y la amenaza y castigo, porque realmente eso daña el cerebro en desarrollo del niño, porque eleva el cortisol y la adrenalina. Bueno, entonces también enfocarnos en cuidar las relaciones interpersonales familiares basadas en amor y respeto, tener el presente la capacidad del autoanálisis, del autoconocimiento, o sea, qué es mío, qué es del otro, estar más enfocado en el mundo interior, en nuestro autoconocimiento, para poder así tomar responsabilidad de lo que es nuestro, para poder llevar a cabo entonces lo que es un sano desarrollo integral. Entonces debemos también poder elevar lo que es la dopamina, la oxitocina, la serotonina, la endorfina, que son 4 neurotransmisores responsables por el bienestar y la felicidad. Y así también es contemplando la naturaleza, con una meditación, haciendo ejercicio físico. Todo eso va a contribuir para entonces el bienestar y la salud integral. Porque no se trata de lo que la vida nos proporciona, sino lo que hacemos con lo que la vida nos proporciona. No podemos cambiar esa realidad mundial. O sea, no, pero podemos cambiar la actitud que tenemos ante esa realidad. Y si hoy día tenemos un problema que ya es grandísimo, del cual todos estamos aprendiendo a manejar dentro de nuestro hogar, con nosotros mismos, con nuestro entorno, y agravar el problema sería nefasto. ¿Y qué sería agravar el problema? Transformar nuestro hogar en un lugar de gritos, de golpes, de castigos, de no cuidar de nuestra salud física, no cuidar de la higiene de sueño, todo eso agravaría aún más el problema. Entonces, yo creo que depende de cada persona el poder hallar un sentido y un propósito en esta realidad, porque eso ayudaría entonces a despertar con motivación y poder pasar de ese encierro con salud integral, que es el foco. Clarísimo el concepto de salud mental que no podemos entender sin este concepto más amplio que es salud integral, como tú bien nos estabas enseñando de alguna manera, Cibele. Me quedo con el concepto y creo que estoy interpretando a muchos apoderados, papás, adultos a cargo de niños que están en el colegio, en la comunidad de la Alianza Francesa, aprendiendo, y por otro lado, cada familia es única.
estamos aprendiendo todo y cada una de nuestras familias tiene sus particularidades, nuestros niños la tienen, nosotros como padres. Pero hay sin duda factores o problemáticas que se repiten en todas las casas hoy. Y uno lo ve en los diarios, las mismas autoridades de gobierno se hacen cargo a las mañanas de responder incluso y hablar de salud mental. Lo conversamos nosotros cuando preparamos esta conversación, Sibel, ¿no es cierto? Y aquí aparece un nuevo compañero que se suma a la convivencia diaria, que tiene que ver con esto, con las pantallas, ¿no? De un minuto a otro nos tuvimos que tirar un piquero y en vez de ir a dejarlos al colegio, abrirles el computador. Y debieron aproximarse así al colegio, al contenido, al aprendizaje, pero también es la manera de mantener el vínculo con sus compañeros, ¿no es cierto? Quiero que hablemos un poquitito de esta preocupación que creo que es transversal y que tiene que ver con la relación con las pantallas y nuestros niños, niños y adolescentes. No sé si tú quieres hacer alguna, si hay alguna diferencia o lo vemos todo como un solo grupo. Bien. El tema de la pantalla es un tema bien complejo porque todo depende del cerebro y el desarrollo, ¿sí? No es lo mismo exponer a un niño a pantallas interactivas en preescolar a un adolescente, ¿ya? Hoy día Chile lidera el ranking mundial en los adolescentes en uso de pantalla y el promedio son 7 horas diarias, 7,5 horas diarias. Entonces, exponer a un niño que está en desarrollo cerebral, formando a su cerebro, su corteza prefrontal, a las pantallas interactivas, lo que va a suceder es que va a dañar ese cerebro. Entonces, a la larga, puede gatillar distintos trastornos como el trastorno de déficit atencional, puede dificultarle su concentración, su aprendizaje, la memoria, puede tener dificultad para el control de impulso, de establecer metas y cumplirlas, de cumplir con sus tareas académicas también, así como afectarles en el sueño. Y eso ya ha sido comprobado a través de la neurociencia, ¿sí? Tú sabes que o sea, en 2009, que fue el boom de todas esas pantallas, cuando Steve Jobs prohibía a sus hijos de ocupar la tablet, pasó que en 2015 aproximadamente, hasta ahora ha habido un mayor búsqueda de trastorno de la regulación disruptiva del estado de ánimo. ¿Qué significa eso? Que las pataletas post de los 6 años, ¿sí? Los niños con pataletas después de los 6 años. Y empezó a llegar a mi consulta muchos niños que tenían dificultad para regular sus emociones, donde hice una observación clínica que duró 3 años, con más de 100 niños, donde pude llegar a la conclusión de que estaba dañando el cerebro de los niños. Y cuando viene Carolina Pérez, con las charlas que también lo dio en el colegio, para decirnos entonces que estaba dañando porque el nivel de dopamina era altísimo y por lo tanto dañaba la corteza prefrontal, corroborando con la observación clínica que yo había entonces sacado. Entonces, es distinto un niño en edad preescolar a exponerlo a pantalla a un adolescente. Los daña por igual, los daña por igual, los daña a nosotros. Entonces yo creo que acá el establecer límites es fundamental. Los padres debemos saber que somos los guías de nuestros hijos. Si no establecemos los límites, eso se nos va de la mano y después vamos a tener niños disruptivos, agresivos, con problemas de aprendizaje, con problemas para concentrarse, con problemas para rendir académicamente y también para relacionarse, porque daña la ínsula, daña de esta forma entonces la posibilidad de desarrollar la compasión, la empatía, y son sumamente importantes para el poder relacionarnos de una manera favorable dentro de nuestro hogar y con nuestro entorno y socialmente. Entonces, nosotros los padres debemos tener conciencia, debemos despertar luego con el tema de poner límites a los niños. Entonces, el adolescente, yo entiendo que tiene que contactar con los padres, conversar, los niños también, nosotros también. Entonces, yo creo que reducir lo que son la pantalla que yo llamo basura. Así como tenemos que cuidar la comida basura, la comida chatarra, la pantalla chatarra. ¿Qué es pantalla chatarra? Es entrar al TikTok o entrar a estas redes sociales que no aportan en absoluto, que consume un tiempo enorme y no aporta nada a la vida. Entonces, tener ciertos límites. Eso es muy importante para eso.
A ver, yo hablo como periodista, como mamá también, ¿no es cierto? En este contexto extraordinario, todos quisiésemos mantener los límites, aquellos que tenían límites antes en cuanto al uso de las pantallas, ¿no es cierto? O estar todos en un ambiente súper planito y zen y tratando de sacar lo mejor de este encierro, verlo como una oportunidad. Pero es difícil, yo creo que todos queremos, pero es muy difícil. Y en ese sentido, entonces, ¿existe algún punto medio donde tampoco nosotros no nos sintamos culpables? Porque estamos también trabajando, estamos llenos de presiones, tenemos que cumplir presiones de todo tipo, ¿no? Y el niño va a estar más horas que antes de esta pandemia, esta crisis, frente a una pantalla. Eso es casi irremediable, ¿no? Entonces, pero ¿hay algún punto fijo, algún punto intermedio? Eso es lo que te quiero preguntar. Y además, como papá también decir de repente, pucha, ¿sabéis qué? Además, cargar con que la niñita no puede estar tanto rato, o no sé, eso es complejo. Yo creo que todas las mamás y papás me entienden un poco de que nos quita el sueño el tema, no es fácil. Sí, eso todo depende de cómo se venía Ya, de antes de la cuarentena. Si el niño tenía exposición a la tablet, al celular o a los videojuegos, ¿sí? Porque el ya haber tenido esa exposición aumentaría aún más en cuarentena. Entonces, yo creo que sí es posible, desde la práctica te lo puedo decir, que es posible prohibirlo al 100% a que un niño use pantalla y ser todos, poder sobrellevar un poquito mejor la cuarentena. Porque todo depende de lo que uno ofrece al niño. Pero claro, si el niño anteriormente estaba acostumbrado a la pantalla y a los videojuegos, al Fortnite o lo que sea, que genera un grado de dopamina extraordinario, va a sí. ser difícil ofrecerle un libro, va a ser difícil cambiar hábitos. Entonces, el lograr cambiar hábitos, malos hábitos, es sumamente difícil desde antes de la cuarentena y en cuarentena aún más. Yo creo que hay que haber una reunión social, un despertar de conciencia de lo que es que realmente queremos para nuestros hijos y desde ahí poder establecer medidas. Yo creo que eso va de cada familia, porque si me preguntas a mí, ¿a qué edad es ideal que un niño tenga celular? Yo creo que cuando él pueda firmar su celular y comprarlo, porque de verdad la exposición, o sea, entregar un celular a un niño de 10 o 11 años, 12 años, que está en plena, o sea, preadolescencia, que, lleno de curiosidades, es entregarle un arma. Porque hoy día sabemos todos que uno entra al Safari y puede ahí en el buscador encontrar todo. Entonces, todo depende de lo que queremos en 10 años más. El tener conciencia de lo que va a pasar en 10 años más, hay que tener un propósito. Para poder tener un propósito de esa prohibición, tengo que saber lo que puede pasar. ¿Sí? Entonces, y no se trata de prohibir, se trata de qué es lo que yo entrego al niño para ir quitando eso de a poco. Porque no Ujú. necesitamos hablar de una prohibición. Podemos ir entregando juegos de mesa, más actividad en familia, que por lo menos 2 veces a la semana nos podemos sentar a jugar el juego, no sé, de mesa que más le guste a los niños, hacer actividades en familia, cocinar juntos, hacer juegos divertidos, esos juegos antiguos que eran tan sanos que hoy día se perdió. Los niños se aburren muy fácil hoy día. Es muy difícil lograr entretener a un niño. Hoy día hay que tener toda una estrategia para lograr acaparar la atención del niño porque el grado de satisfacción que genera esa pantalla de dopamina en el cerebro es tan alta que nada logra, o sea, no es comparable. No puedo, un libro no le va a generar el placer que le generaba a un niño hace 20 años atrás. Es difícil Entonces, competir ahí, dices tú. ¿mm? Se hace difícil competir. Exactamente, esa es la palabra. Ujú. Gracias. Es difícil competir con una pantalla, porque Mm. nada es más entretenido que estar ahí con la adrenalina, con el cortisol a full, con toda esta dopamina a chorros, como eh, que termina dañando el cerebro. Claro, hay una Entonces, suerte de adicción, Cibele, ¿no? ¿Mm? Hay una suerte de adicción también en eso, Exactamente, químicamente hablando. sí. Te quiero preguntar por el otro grupo, el de los adolescentes. Se sabe que en esa edad es súper importante la relación con los otros, ¿no? La sociabilización para su futuro, para conocerse ellos mismos, para interactuar con el resto. Es como una etapa bastante importante para lo que serán después. Y en ese sentido hoy día no pueden verse con los compañeros, no van al colegio.
vuelvo a las pantallas. Es el momento que tienen para poder compartir el día, reírse, jugar, incluso hoy día se juega, no queda otra que jugar así. Y vuelvo a hablar de mí, perdónenlo, autorreferente, pero representando a muchas mamás, y yo me pongo contenta cuando escucho a mi hijo muerto de la risa conversando con su amigo. Hasta me emociona que en el encierro pueda sentir eso. No sé si me entiendes. Absolutamente, lo encuentro fabuloso porque es muy distinto también usar la pantalla para conversar con el abuelo, para conversar con el tío, para conversar con los amigos, porque de verdad, o sea, no va a dañar el cerebro como lo va a dañar jugando un Fortnite, por ejemplo. ¿Sí? Ujú. O sea, también tenemos que sopesar eh, los límites también de poder entregar esos momentos, como tú dices, que satisfactorios también de verlos felices. Tienen que interactuar con sus padres, sobre todo los adolescentes. Tienen que compartir, es sumamente necesario para su desarrollo. Pero también con este grado de conciencia. Tenemos que ser conscientes, porque si vamos con el celular a la cama, si quedamos hasta la 1, 2 viendo series y pasamos la madrugada viendo series de Netflix, una tras de otra, vamos a terminar después de esa cuarentena con problemas de salud mental. Si Vele, Entonces, tú también misma conversar dices, con el adolescente, conversar con ellos, que ellos mismos puedan tener ciertos límites de poder saber qué les daña, qué no, como de hacer, aprovechar la cuarentena también para trabajar en el desarrollo personal. ujú. Tú misma, en ese sentido, me diste el paso para el otro tema que tiene que ver dentro de esta nueva realidad en cada una de las casas, ¿no? De los horarios. Están los horarios corridos por distintas razones. Los papás estamos trabajando dentro de las casas, muchas veces en vez de cerrar el computador a las 7 se hace a las 8, en fin, y se va trazando todo. ¿Cómo manejar eso? Y de nuevo, qué tan dañino puede ser considerando este contexto extraordinario y ligándolo nuevamente a esto, no tener como padres tantos sentimientos de culpa cuando estamos todos, retomando la palabra que tú dijiste al principio, aprendiendo. Sí, buen punto. La culpa y el victimismo acá hay que eliminarlo volando. O sea, no favorece al ser humano el sentimiento de culpa en nada en el desarrollo y tampoco a la salud mental. Yo creo que cada familia tiene que ver su propio núcleo, ¿sí? La conversación, lo importante es que dentro de la familia pueden estar todos sintiéndose cómodos, con un bienestar común dentro de la familia individual. Entonces, el tema de los horarios es sumamente importante del sueño para los niños en preescolar porque su cerebro está en desarrollo. Los adolescentes también están con su cerebro en desarrollo y termina a los 21 años. Pero los primeros 6 años las neuronas ahí están conectando a 1000 y es muy importante este horario de sueño para reparar, para poder descansar, para poder asimilar lo que está aprendiendo, para poder desarrollar y crecer sanamente. Entonces, todo depende de la edad del niño. Un niño en preescolar Ya. a las 8:30, 9 más tardar ya debería estar durmiendo. Ese sería lo ideal. Entonces, claro, para poder lograr ese ideal a seguir, es necesario la higiene de sueño, el tener la conciencia de la importancia, qué debo hacer para poder lograr que duerma a las 8:30, 9. Y eso va a favorecer a los papás también, porque tener a los niños durmiendo temprano, los papás van a poder colorear después cuando los niños estén durmiendo. Y eso va a Claro. aprovechar también para cuidar a la pareja, porque hay Mm. que mirar también la salud integral de la familia, la pareja, los subsistemas familiares, ¿sí? La familia como un sistema, cuidando entonces el subsistema, la pareja, la relación con los hijos, la relación entre los hermanos, y es muy importante ver eso. Entonces, sí, tenemos que estar atentos a qué es nuestra dificultad hoy. ¿Es en torno a la rutina? ¿Es en torno a la gestión emocional? ¿No estoy teniendo habilidades para gestionar mis emociones? Y ahí trabajarlo, no verlo, porque ¿Y eso dónde, y positivo. dónde, Sibeli, tendríamos que poner el foco nosotros hoy día a mirar, al observar a nuestros niños? ¿Qué nos debería llamar la atención y decir, ojo, aquí está pasando algo, me tengo que preocupar, tengo que intervenir, tengo que conversar? Sí, principalmente las calidades vinculares. O sea, la calidad del vínculo en las relaciones, si las relaciones están basadas en el amor y el respeto, donde hay un ambiente donde uno se siente confortable, donde uno ve que el niño está riendo, que está feliz, que no es un niño disruptivo, agresivo, que golpea, que dice garabato, que ataca verbalmente a los papás o entre los hermanos, todo eso hay que buscar ayuda. Cuando hay problemas en interacción entre la familia, Ujú. debemos buscar ayuda ya. ¿Por qué ir protelando eso?
va a ir en desmedro de la salud mental del niño, va en desmedro de la salud de la familia y de la pareja también. Porque en un ambiente donde hay gritos, amenazas, castigos, que no sirven absolutamente para nada los castigos, además dañan el cerebro del niño en desarrollo. Entonces, es muy importante poner el foco en observar las relaciones y las dinámicas familiares. ¿Qué calidad de vínculo tengo con mi hijo? Si es un vínculo de apego seguro, estudiar un poco sobre eso. Tengo relación con mi hijo, hay una cercanía, mi hijo me cuenta las cosas, conversamos, dialogamos, en ese diálogo de respeto y poder buscar ayuda cuando uno ve que hay un conflicto ahí. No ir protelando, porque cuando uno va protelando e ir poniendo bajo el tapete, y eso siempre gatilla después en cosas más grandes. Así como también la necesidad de tener la positividad y de ese romanticismo de la cuarentena también es un ¿Cómo es poco eso? sano. ¿A qué te refieres con eso? Hay que mirar la cuarentena como una oportunidad, de que hay que ser positivo, de que hay que vibrar alto, de que hay que tener pensamientos positivos y emociones positivas, porque el estar enfocado en de que estamos en una gran oportunidad de vida y cosas que aparecen mucho en las redes sociales, también va en desmedro de la salud, porque uno se desconecta con la verdadera emoción. Lo importante acá es aprender a gestionar las emociones, desarrollar habilidades emocionales, desarrollar una agilidad emocional y para eso no es negar la tristeza, no es negar la rabia, es ver la rabia, ver la tristeza y qué yo hago con eso. No es controlar la emoción y el pensamiento, sino que no dejar que ellos nos controlen. Entonces, para eso el autoconocimiento es prioritario, prioridad número uno, el autoanálisis, el poder conocernos, el ver qué estamos sintiendo, acoger, aceptar esa rabia, aceptar esa tristeza, trabajar en ella y luego ir a la acción. ¿Qué hago ahora con esta rabia que tengo? ¿Qué hago yo ahora con esta tristeza que tengo? Y eso nos va a permitir a reaccionar de una manera más asertiva. Ahora, Sibele, también permitirnos varias cosas y saber que en un contexto así extraordinario, vuelvo a repetir, nos estamos conociendo, están saliendo cosas de nosotros, conducta, actitudes, pensamientos nuevos, ¿no es cierto? Y por lo tanto de los niños también. Por lo tanto, quizás nos puedes ayudar a entender más esas, esos cambios en los niños, ¿no? Y cuáles son los que debiésemos esperar a un niño de 8 años, cómo le debiese estar dentro de lo normal, los rangos normales, estar impactando lo que está pasando hoy día. Y ya cuando empiezo a preocuparme, a pensar que puede ser patológico, un niño, no sé, por ejemplo, no solamente durmiendo mal, sino que con más pataletas, tú hablabas antes de las pataletas, un niño mayor quizás más irritable, el adolescente, hasta qué punto nosotros también comprender, así como nosotros estamos todos perturbados, ellos también. Entonces, hasta dónde entenderlos cuando se prenden las luces de alerta. Excelente, excelente tu comentario. La verdad que es muy importante lo primero, la contención. La contención emocional tiene que estar siempre por ante cualquier cosa. La corrección viene después de contener al niño, sea la edad que sea preescolar, sea en edad de pataletas, que son entre los 2, 4, 5 años más o menos, que es lo esperado, a la edad de la adolescencia. He podido observar que las pataletas entre los 2, los 4, 5 años vendría siendo como una pre-adolescencia, que cuando nosotros eh, enseñamos al niño a dar estrategias de manejo respetuoso de pataleta, que es un tema que trabajo bastante en charlas en los colegios y con los padres también, ¿Ya? cuando uno acoge bien al niño, uno enseña estrategias y habilidades de desarrollo emocional, de gestionar sus emociones, en la adolescencia mucho más llevadera. Entonces, yo lo que podría ofrecer hoy día a los papás es poner ojo, si el adolescente está haciendo mucha pataleta, ¿cómo hemos manejado su primera pataleta? Fue un niño que hizo mucha pataleta, o sea, ver acá cómo reaccionamos si fue con encierro, con time out, con ducha helada, eso no ayuda al niño a desarrollar habilidades y estrategias para desarrollar su gestión emocional, sino que simplemente no le entrega estrategias, sino que le enseña a tapar el síntoma, a negar lo que está sintiendo. Entonces, en la contención emocional, si el adolescente está haciendo pataleta, no
racionalizar su emoción, ya, acoger su emoción, abrazarlo, porque el abrazo, la contención emocional, el poder aceptar las emociones y que sean todas muy bienvenidas dentro del hogar, sin represalia, sin castigos, y permitir que los niños se expresen dentro de un margen, por supuesto, dentro de cierto límite, como no golpear, por ejemplo, es muy importante para que pueda desahogarse. No podemos invitar al niño a escribir una carta al COVID, o sea, externalizar, o sea, que él pueda externalizar lo que está sintiendo. Escríbale una carta al COVID, escríbale ujú, una carta al encierro. Entonces, hay distintas herramientas, estrategias que podemos ir brindando al adolescente, que podemos hacer posteriores varias charlas en función de eso también, claro. porque es muy importante dentro de esa contención, luego de la contención, preguntar al adolescente, preguntar al niño, ¿qué es lo que estás sintiendo? ¿Por qué te sientes así? ¿Cómo podemos gestionar eso? Una meditación, ir a bailar, ir a cantar, ir a conversar con un abuelo, ir a conversar con los amigos, ir a cocinar, ¿qué es lo que te calma? Tenemos que aprender qué es lo que nos calma. Para eso es muy importante el autoconocimiento. Nos acalma una ducha caliente, nos acalma, ducha helada no, por favor, nos acalma una No ducha enfermemos. caliente, nos acalma un té caliente, dar un té, ofrecer al niño un té de camomila, nos acalma ir a escuchar una música, ir a mirar la naturaleza, Abrazarse o abrazarse, ¿no? abrazarse También. porque libera oxitocina y oxitocina es un ansiolítico natural, es la Ujú. hormona del amor. Exactamente, Sibele. Nos preguntan también por interno, ¿qué pasa con los papás que viven separados, que están separados, ¿no? Y los hijos están, obviamente, no pueden ver al papá o a la mamá con el que no viven, por lo tanto, ahí a través de la pantalla es su único momento de conexión. Liberarse también un poco, decir, bueno, este es el contexto, aquí estamos, solamente así te puedo ver, observar y conversar contigo, así es que no nos vayamos en el rollo de que está usando demasiado la pantalla, preguntan por interno. Sí, yo creo que la pantalla, como te decía anteriormente, hay que ver qué es lo más dañino, ¿sí? Jugar un Fortnite, como decía, un juego que eleva mucho el cortisol es dañino, pero conversar con el papá no, es favorable. Eh, yo creo que acá hay que tener un sentido común. Es Ya, más dañino no hablar con el papá a no sí, exponerse a la pantalla para conversar con el papá. Acá hay que tener mucho ojo también con el tema de lo que es la alienación parental, no usar al niño de mensajero, trabajar estos conflictos de la expareja, que también es algo muy complejo también, que puede exacerbarse también con el tema del encierro, y ciertas claves que los adultos tenemos que tener en esta condición para poder sobrellevar de una mejor manera, no agravar el problema, como decía. ajá. ¿Sí? Como los adultos lo que tenemos que tener esa gestión emocional y ser el ejemplo al niño de cómo gestionamos nosotros nuestras emociones. Si bien nosotros los adultos estamos preocupados, los niños también, según su edad. Hay encuestas que se han hecho a nivel del gobierno, también organismos independientes de la sociedad civil, que tienen que ver con educación también, que están en el tema de la salud mental, precisamente de lo que estamos conversando. Y los jóvenes están súper preocupados, como esta es una crisis sanitaria y económica, están preocupados dentro de los resultados que marcaron más, mayor porcentaje está, por ejemplo, el que se enferme algún ser querido, algún ser cercano, y en segundo lugar, el que el papá o la mamá o el adulto con el que vive pierda el trabajo. A lo Sí. que voy es que también no minimizarlo, no verlos como entes pasivos a nuestros hijos. Ellos son activos, están preocupados, tienen también que aportar desde su punto de vista. Absolutamente. El tema del miedo es innegable. Estamos en una situación, el miedo no podemos evitar, o sea, las emociones nosotros no podemos poner un freno porque es algo instintivo. El miedo es necesario también para llevar la acción. Por ejemplo, el cortisol que se libera con el miedo es favorable en una medida leviana, que nos Ya, permite desarrollarnos, nos permite estar acá atentos, nos permite trabajar positivamente. Pero cuando el miedo nos paraliza, o sea, la idea no es poner el miedo frente a nosotros, la idea es de que el miedo nos pueda empujar a hacer cosas saludables. Porque si el miedo nos paraliza, esto va creciendo y vamos dando energía y pensamiento y emociones que este miedo crezca,
eso indudablemente va a ir en desmedro de nuestra salud mental, de nuestra salud emocional, de nosotros con nosotros mismos y con nuestro entorno. ¿Sí? O sea, acá realmente tenemos que reducir también y sopesar lo que leemos de noticias. No recomiendo leer noticias antes de ir a dormir. Recomiendo leer noticias después de hacer ejercicio físico, que tenemos la endorfina arriba, entonces nos va a llegar de una manera más suave. El tema de los familiares, bueno, obviamente que es innegable que cuando un familiar agarra esa enfermedad, que el miedo aparezca, porque hemos visto que a cada persona se desarrolla de forma distinta, que hasta los médicos no tienen como el tratamiento a seguir único. Entonces, van como probando qué sirve para uno, y lo que sirve para uno no sirve para otro, y hay mucha discusión ahí dentro de la ciencia. La Organización Mundial de la Salud una hora dice una cosa, otra hora dice otra, entonces cada país también tiene sus distintas formas de manejarlo, entonces es complejo y es innegable que el miedo aparezca. Ahora, ¿qué hago Pero con esto? hablar del tema en familia, en la mesa, hablar, visibilizar el Absolutamente, tema de que es una pandemia donde muere mucha gente y mucha otra más exactamente, se salva. claro. Sí, con niños adolescentes, por supuesto, hay que traer la mesa, conversar, que cada uno pueda expresar, como decía, que se puede hablar, que está con miedo, cómo gestionamos ese miedo, qué hacemos con ese miedo, qué hacemos con esa tristeza, qué hacemos con la rabia de estar encerrado, con la rabia de la pandemia. Por ahí escuchaba también que ya Sí. estaban condenando a los chinos, la rabia hacia los chinos. La idea es qué hago con la emoción que me viene, qué estoy sintiendo y cómo gestiono eso. ¿Y cómo Y ayudar nosotros a nuestros hijos que no ¿ah? saben lo que les está pasando? ¿Cómo nosotros poder ayudar a nuestros hijos, los más chiquititos, que no saben bien por qué están raros, por qué están con rabia, por ejemplo? Dejarlos que rabeen, Que ¿cómo exprese. contenerlos? Lo principal acá, cuando el niño es chico, está haciendo una pataleta, que bote su energía, que Ya. uno lo contenga, lo abrace, y me dice, ay, está haciendo pataleta, hay que abrazarlo, hay que calmarlo, porque su cortisol está muy arriba. Si uno le grita, si uno le amenaza, o si uno lo castiga, le hace time out, lo deja solo, ese cortisol triplica y le daña el cerebro. Entonces acá, contención emocional, ver cómo el niño está manejando sus emociones, porque el brindarle herramientas hoy día para ese niño le va a servir para toda la vida. Entonces, el cómo estamos manejando nosotros también, eso es muy importante. El cómo nosotros gestionamos el miedo, cómo nosotros gestionamos nuestra tristeza, y si no estamos pudiendo gestionar bien, hay que buscar ayuda. Nosotros tenemos que perder ese síndrome de superhéroe. Tenemos que aprender a buscar ayuda, a delegar a la persona que nos puede ayudar, el contenernos emocionalmente, y ver nuestras singularidades, nuestra subjetividad, lo que estamos viviendo, nuestra relación con uno mismo. Porque es muy importante para poder tener una buena relación con otros, estar bien con uno mismo. Si uno Mm. no va a ese viaje interior, de esa reconexión con nuestro ser interno, de poder entender lo que a mí me pasa, acogernos nuestras emociones, trabajar con ellas, lidiar bien con ellas, no vamos a poder lidiar con las emociones del niño. ¿Sí? Entonces, Sí. ese niño herido que todos nosotros traemos con nosotros, si no lo tenemos trabajado, lo vamos a proyectar en el hijo, lo vamos a proyectar con nuestro entorno. Entonces, es importante también acá integral, ¿sí? Integral desde integrar nuestra infancia a nuestra vida adulta, trabajar este niño interior, trabajar ese niño herido, trabajar nuestros miedos, nuestras necesidades infantiles no satisfechas por nuestros padres, y para poder también gestionar bien las emociones de nuestro Mm. hijo. Nuestros hijos son nuestro espejo. Sibele, ¿y cómo integrar este episodio llamado pandemia COVID-19 una vez que pase a nuestras vidas? ¿Tú crees que puede ser una oportunidad? Y te pregunto al tiro, ¿una oportunidad de qué? ¿Para qué? Bien, yo particularmente pienso que debemos realmente ver lo que hemos estado haciendo como sociedad, que nos ha traído frutos para este momento, ¿sí? Importante desarrollar la compasión, importante desarrollar la empatía. Todos estamos viviendo distinto. Importante escuchar al otro. No, hay que alejarse de las personas negativas. Eso es una locura. Cuando uno aísla una persona negativa, una persona que está reclamando, uno está derivando a esa persona hasta una depresión, un suicidio. O sea, es muy importante que uno escuche al otro.
que como sociedad nosotros aprendamos a mirarnos a los ojos, a recibir que no estamos bien, a poder hablar, a poder tener relaciones vinculares más saludables y como sociedad, indudablemente, y por eso estoy trabajando desde el día 16 de marzo incansablemente por la salud integral de nuestra sociedad, porque obviamente que un encierro puede dañar a todos nosotros. Si no ponemos el foco en eso, vamos a salir todos dañados. Tenemos que poner de nosotros, porque acá ya que está aumentando, yo acá tengo unos índices, permiso, yo tengo unos índices que sacaba de internet hoy día, de los índices que han aumentado. Entonces, por ejemplo, acá, maltrato infantil, la amenaza silenciosa de la cuarentena. Maltrato a menores aumentó un 42% desde el inicio de la cuarentena. Cuarentena puede causar síntomas psiquiátricos a personas que antes no lo tenían. ¿Sí? Home office aumenta estrés y depresión durante la cuarentena. Hoy día parece que la tercera fue que salió algo sobre el burnout de la paternidad. Aumenta la depresión y la ansiedad por el aislamiento social, según estudio. Ha aumentado también los intentos de suicidio en los adolescentes. Antes de la pandemia, el 60% de los ingresos en la clínica es intento suicida. Entonces, por eso debemos poner el foco de lo que puede gatillarse. El estrés, el burnout, la depresión. No ver lo que estamos sintiendo, no escuchar al otro, no nos va a ayudar socialmente. Acá tenemos que traer nuestra salud integral a una sociedad integral, a una comunidad, a trabajar en comunidad, a acogernos, a mirarnos a los ojos, a preocuparnos por el otro, a desarrollar la empatía. No es solamente preocuparme, yo estoy bien, entonces está todo bien, vamos para adelante y criticar o juzgar al otro que no está aprendiendo a gestionar sus emociones. Acá el juzgamiento no va a ayudar en absoluto, las críticas no van a ayudar en absoluto, porque cuando uno critica al otro, sé positivo, corta con el negativismo, eso daña al otro. Aislarlo también, como decía en un principio, eso daña. Entonces tenemos que poner el ojo como sociedad, como comunidad, porque yo creo que eso viene desde antes, no es de ahora. El poder en esa locura, en ese frenesis de que no tenemos tiempo por el trabajo, porque somos una sociedad workaholic. Entonces, esa sociedad de que el tiempo de lunes a viernes es para el trabajo y no hay espacios en familia, en un estudio que realicé, logré encontrar un promedio de 5 horas y media de lunes a viernes que los niños preescolares pasaban con sus papás. Entonces, esa falta de vínculo, esa falta de presencia física es muy importante. Yo entiendo el miedo a perder el trabajo. Yo entiendo que hoy día muchos quieren mostrar que están trabajando 14, 15 horas diarias. Pero cuando salgamos de eso, ¿cómo vamos a terminar la salud mental? ¿Cómo va a terminar la salud en nuestra comunidad? Entonces, ¿de qué sirve mantener un trabajo si vamos a estar con una salud mental desintegrada? ¿Me entiendes? O sea, es muy importante poner el freno y límite hacia nosotros mismos también, las empresas también, de no estar hostigando a sus trabajadores, de poder también poner el foco de cuidar a la salud mental de sus trabajadores. Hoy día necesitamos cuidar el clima laboral, cuidar el clima social. Salir en la calle hoy día es sumamente, me ha tocado salir un par de veces, poquito, y la verdad que las personas están agresivas. Yo estaba a 2 metros de una persona y de verdad me mandó un grito que yo estaba con la hucha métrica, que si estoy a 2 metros, no estaba ni siquiera uno. Entonces, no sé si era porque estaba hablando en portugués, puede ser, no tengo idea. Pero es muy complejo porque puede pensar ahí que extranjero viene viajando, no sé. Claro, quizás. Decía. Entonces, es muy importante el poder mirar al otro, el llegar a las personas que nos están atendiendo en el supermercado y darles las gracias. ¿Cómo estás? Eh, ¿Cómo lo has pasado? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo estás sintiendo? El poder volver a los orígenes, a las raíces, a lo que era antes, hace 100 años. Sí, ojalá que no nos quedemos con eso, ¿no? El volver a encontrarse, a mirarse, como tú bien nos dices, y para eso también es que han aparecido estos encuentros, estos post-café, que como tú sabes organiza el CPA, el Centro de Padres del Colegio, junto al colegio, una instancia, un momento nuevo que se va a ir repitiendo las próximas semanas. Tú has sido la encargada de abrir estas conversaciones que nos llevan a reflexiones también, así es que te quiero agradecer muchísimo tu tiempo y compartir con nosotros tus conocimientos también. Cibele Pasos, psicóloga, repito, transpersonal de pareja, familiar y apoderada de la Alianza Francesa. Que te vaya muy bien.
Y a todos, que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Gracias a todos, cariños. Chao, Chao, chao. chao.